llegar a las 4:30 al coffee break, que creo que es un objetivo razonable. Y bueno, obviamente no soy la persona más interesante para escuchar de este proyecto, sino que realmente las personas más interesantes para escuchar de este proyecto son las pasantes, que ahora las vamos a presentar. Y un poco la experiencia de las que les vamos a contar hoy es lo que se llamó el curso Habilidades Digitales Verdes en Wikimedia, que fue un curso y una experiencia de pasantía también, ¿no? Un programa de formación profesional para las personas que finalizaran el curso. Y bueno, desde Wikimedistas de Uruguay, sobre todo lo que nos tocó fue el dolor de cabeza de administrar la plata. Ese fue la principal, nuestro principal aporte fue ese. Fue un proyecto que fue financiado por la Fundación Wikimedia y el Banco Interamericano de Desarrollo, y con la colaboración muy activa del grupo de trabajo Justicia Climática y Proyectos Wikimedia, del que vienen escuchando en esta conferencia. Y un poco esta experiencia nace de experiencias anteriores que se habían hecho ya en la región, en particular que había hecho Wikimedia Argentina con el curso Habilidades Digitales del siglo XXI en Acción, que bueno, ahí está Luli muy en modo meme del gato tecleando en la computadora, pero ella fue la que... ¿Eh? Ah, ¿sos la relatora? Igual si estás trabajando, todo bien también, ¿eh? O sea, bueno, Luisina fue la que estuvo a cargo de ese proyecto, del diseño del proyecto Habilidades Digitales 21, del siglo XXI en Acción, que bueno, quizás era como un poco más abierto en su conceptualización, en el sentido de que, bueno, entraba todo y había un interés en tratar de hacer foco dentro de las cuestiones más de ciudadanía digital verde, habilidades verdes para la acción climática, habilidades digitales para la acción climática, y bueno, así es como Wikimedistas de Uruguay terminó un poco liderando este proceso. Y quien realmente estuvo a cargo de esto fue Berna, que ahora Berna se va a presentar y les va a contar un poquito cuáles fueron las cosas que hicieron en el curso, y después vamos a escuchar a Paula Vidal Bustamante de Chile, a Cristina Titi Agüero de Argentina, a Maritza Cerda de Chile también, y a Baña Graneros de Bolivia, y a Eloísa Larrea Montaño de Bolivia, que fueron algunas de las pasantes, y después hubo dos pasantes que, que no pudieron venir, que bueno, fueron Paula Blanco y Lucila Trusi, pero que bueno, huelga mencionarlas porque también hicieron un trabajo súper interesante. Así que, Berna. Bueno, hola. Un poco para complementar ahí lo que estaba mencionando Evelyn, yo estuve en el rol de diseñador instruccional del curso, y justamente el primer gran desafío era poder mostrar la dimensión del movimiento Wikimedia en acción, más allá de los distintos videotutoriales, los módulos, cómo se fueron mostrando las tres principales plataformas que trabajamos, que fue Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata. La idea era que también quienes transitaran el curso puedan conocer el movimiento justamente en acción. Entonces, uno de los desafíos fue realizar toda la instancia de capacitación en paralelo que se estaba desarrollando la campaña de Wiki por los Derechos Humanos 2024. Entonces también hubo muchas instancias de poder intercambiar y poder aplicar justamente los conocimientos que se estaban realizando, justamente para poder responder un poco a esa pregunta, poner los conocimientos en las distintas plataformas, hacerlos disponibles, entenderlo como un espacio de incidencia y de acción, y bueno, y también como un espacio de activismo y militancia donde poder exponer las distintas temáticas desde distintos focos, porque también algo que sucedió que fue muy rico es que desde el foro de presentación se veía ya la diversidad de territorios, la diversidad de países, la diversidad de intereses.
Entonces, bueno, creo que desde ahí hubo como también ya una riqueza en sí mismo. No quisiera robar tiempo justamente a quienes, además de hacer el curso, hicieron la pasantía, así que ¿cómo? Eso. Los números, ¿eso sí? Bien, bueno, eso está bueno porque bueno, las métricas también sirven como para dimensionar. Algunos números fueron 5 semanas de cursado que duró, que en algunas devoluciones hubieran querido que sea más, así que bueno, se ve que interesó y gustó. Como les decía, fueron 3 proyectos Wikimedia los que se trabajaron: Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata. Hubo webinarios donde estuvo muy presente la participación del grupo de trabajo Justicia Climática y Proyectos Wikimedia. 9 pasantías seleccionadas, que ahora vamos a escuchar algunas de esas voces entonces. Y lo que fue muy interesante que hubo 32 propuestas sobre 164 estudiantes que iniciaron, finalizaron 32 propuestas concretas el curso, que muchas de esas propuestas que luego decidieron por distintos motivos quizás no postular, pero sin embargo tenían una riqueza y una potencia como para poder aplicarse. Entonces eso también da a las claras el interés y la posibilidad y la potencia de trabajo que hubo en quienes llegaron por lo menos hasta el último momento del curso. Así que ahora sí, sin más, para que nos compartan algunas experiencias, no sé si de ahí o quieren ir subiendo, eso como prefieran. Sí, creo que las preguntas las tenían. Eso. Sí, ahí. Hola, hola. ¿Allá arriba? No, de acá se ve bien, yo creo. Ah, perfecto, voy. Entonces... ¿Puedo sacarlo? Sí. Ya, ahí sí lo saqué porque soy chiquitita igual. Bueno, mi motivación para hacer el curso de partida era que no conocía nada de Wikimedia, solo conocía Wikipedia porque obviamente siendo estudiante uno no siempre recurre a esa enciclopedia para información preliminar, pero también porque yo soy parte de una organización ambiental en Chile que se llama Ojos de Mar, donde estamos protegiendo un humedal costero frente a un megaproyecto de un megapuerto, el megapuerto de San Antonio. Entonces, cualquier instancia relacionada con la educación ambiental, y también la visibilización de las luchas, de las disputas que se dan en el territorio, me son súper interesantes y se alinean con los objetivos de nosotros, de nuestra agrupación. Entonces me pareció súper interesante utilizar esta plataforma para visibilizar el conflicto, que me di cuenta que no existía información o no estaba tan actualizada en Wikipedia ni tampoco en Commons. Y asimismo yo conocía a través de la organización muchos conflictos u otras problemáticas ambientales en mi provincia que tampoco estaban cubiertas en ese lugar y que me parece importante poder contribuir a visibilizar y que fuera una herramienta que las organizaciones pudiéramos utilizar. Entonces esa fue la motivación y también lo que estuve trabajando en la pasantía, o que estoy trabajando, y he aprendido muchísimo desde cero, sobre la Wikimedia, todas las plataformas, y ha sido un proceso súper enriquecedor también conocer a las otras realidades de mis compañeras y conectar con otras culturas y conocer otras disputas que se dan en otros territorios de Latinoamérica, así que eso lo valoro muchísimo. Me estoy desde ya yendo súper como con el corazón súper lleno de conectar con otras personas y eso creo que contribuyen mucho los proyectos a poder desarrollar y acercarse más a los objetivos de la lucha territorial. Eso.
Paso el micrófono. Bueno, respondiendo a la pregunta de por qué hacerlo, por qué hacer la pasantía, por qué hacer el programa y demás, yo he puesto Digna Rabia, porque me parece que era como una forma de canalizar un poco el enojo que tenía por todo lo que estaba sucediendo en mi contexto y también un poco mundialmente, ¿no? Y digna porque también siento que es una forma de reivindicación, de lucha, el utilizar ciertos canales o herramientas para visibilizar problemáticas. Entonces eso. Buenas tardes, mi nombre es Cristina, soy de Esquel, Chubut, Patagonia, Argentina. Bueno, el por qué hacerlo, desde el primer editatón, ahí de la mano de Majo y de Flor, que no está. Bueno, ahí como que se abrió un mundo para mí, yo no conocía la posibilidad de, digamos, conocía Wikipedia, pero no había entendido que yo podía editar en Wikipedia. Y bueno, a partir del editatón entendimos eso, se hizo una editatón en Esquel con la Asamblea No a la Mina de Esquel, que es donde integro, donde activo. Y bueno, a partir de ahí conocí el programa de Derechos Humanos y Ambiente, vino la capacitación, donde también aprendí que había otras plataformas, que no era solo Wikipedia, sino que se podían subir fotos, audios, Wikidata. Y bueno, después la posibilidad de hacer una pasantía ya para poder incidir en esto de la difusión de la información, ¿no? Poner a disposición los conflictos y la información que viene directamente del territorio. Hoy se habló mucho en el auditorio acerca de eso, ¿no? De que la información surja de los territorios, que no hablen otras personas por nosotros, y eso me convocó. En la asamblea, que ya lleva más de 20 años resistiendo contra la megaminería, siempre se dice, y es nuestro lema, ¿no?, que la base de nuestra lucha es la información, concientizar. Y esta es una herramienta muy útil en donde poder informar y difundir los conflictos territoriales. Así que, bueno, el porqué es eso. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Vania Graneros, de Bolivia. Y bueno, respondiendo a la pregunta de por qué hacerlo, es porque yo lo vi como una forma de activismo desde el conocimiento, porque no se encontraba información sobre problemas medioambientales en mi país. Y esa ha sido mi principal motivación, porque también quería involucrar a otras personas que están sufriendo lo mismo que yo, pero desde las zonas de conflicto. Y contribuir a Wikipedia para mí ha sido un largo camino de aprendizaje que me ha permitido conocer una forma más de contribuir desde donde yo estoy. Gracias. Bueno, hola, yo soy Maritza, soy de Chile. También respondiendo a la pregunta un poco sobre por qué hacerlo. Bueno, yo escribí la frase que se ve al final, que dice necesidad de perspectiva latinoamericana sobre los temas que a nosotros nos importan. Como yo he repetido muchas veces cuando me presento y digo que soy de Chile, yo vengo del sur de Chile, y quizás alguno habrá escuchado el término hidrógeno verde por ahí cuando se habla de transición energética, que básicamente es una forma amigable de llamar al hidrógeno producido industrialmente y que se ha presentado como una solución para la transición energética mundial. Y se nos dijo muchas veces que Magallanes, que es de donde yo vengo, iba a ser un punto principal para la generación de hidrógeno verde,
que básicamente significaba llenar las estepas patagónicas de esa zona de molinos de viento, sin importar el efecto que eso pudiera causar en el territorio, sin importar que fuera la única región carbono neutral en Chile, sin importar que fuera un hábitat para el paso de aves migratorias. Básicamente se prometía que se iba a instalar esto como una solución para la transición energética y sin preguntarle necesariamente a las personas que viven allá, que veían como constantemente se estaba diciendo que esto se iba a hacer sin preguntarles. Entonces empecé a indagar en esto y me di cuenta de que no había gran información en Wikipedia sobre esto que estaba pasando, más allá de presentar al hidrógeno verde, en este caso, como la solución en términos de transición energética. Me interesó ese tema, empecé a trabajar más y vi que en general todos estos temas que se relacionan con transición energética y en particular con transición justa, no consideran la perspectiva de Latinoamérica, no consideran específicamente cómo lo ven los territorios, qué es la realidad que está ocurriendo en estos territorios, pese a que la gran mayoría de los hispanohablantes somos personas latinoamericanas. Le he hablado con muchas personas también aquí en esta misma conferencia de que el hecho de que Wikipedia esté en español no siempre significa de que está hecha para las personas que hablan español. Entonces encontrábamos muchas veces información sobre otros países de Europa, sobre Estados Unidos, pero no había información sobre la región. Y cuando había información sobre la región, solía ser con fuentes justamente de Estados Unidos o de Europa. Eran ellos hablando sobre las cosas que nos pasaban a nosotros. Entonces era muy extraño ir y revisar un artículo, por ejemplo, sobre deuda ecológica, ¿no? Que es la deuda que tienen desde el norte global con el sur global por la contaminación y todo lo que ha ocurrido respecto al cambio climático, y somos nosotros los más afectados. ¿Y qué era la perspectiva que tiene Estados Unidos sobre la deuda ecológica? No era la perspectiva que tiene Latinoamérica sobre la deuda que tienen con nosotros. Lo mismo ocurría, por ejemplo, con temas relacionados a pueblos indígenas, que es un tema que también he tenido la oportunidad de tratar con esta pasantía. Muchas veces se tocaba muy levemente o se tocaba básicamente viendo cuál era la perspectiva que ellos tenían sobre los pueblos indígenas sin ver cómo ellos habían respondido a estos temas, cómo se habían organizado frente a estos temas, etc. Así que ese fue el principal motivo que a mí me motivó a hacer la pasantía y a poner esta perspectiva latinoamericana en estos artículos que hablan sobre nosotros, finalmente. Es que yo ya dije todo. Pensé que respondí las 3 preguntas en uno, así que mejor paso el micrófono. Sí. Bueno, creo que ¿para qué hacerlo? Lo resumo todo en una palabra igual para no dar tantas vueltas, pero creo que lo principal es visibilizar, ¿no? Visibilizar lo que está pasando, visibilizar una narrativa diferente, visibilizar también lo que existe, no necesariamente como conflicto. Bueno, a la visibilización yo le sumaría también la concientización y esto de conectar información entre los diferentes artículos y poder vincular las temáticas, ¿no? Una empresa con un conflicto, con un territorio, con una contaminación. Esa vinculación para mí me parece súper importante, ¿no? Poder hacer un link y que en un artículo aparezca todo. Bueno, siguiendo la línea de visibilizar, también es importante para que más personas se sumen a las acciones. Entonces, mediante la contribución que hemos ido haciendo cada una de nosotras, es como que la punta del hilo que va a ir continuando y creciendo en cada uno de los artículos que hemos ido editando. Súper, me voy a poner acá para no quedar tan oculta. Sí, me voy a tomar un poco también de lo que dijeron mis compañeras, de lo que dijo Vania también ahora último. Yo soy periodista, entonces yo tengo un rollo como con la información igual, ¿no? De la importancia de la información, de estar informados y de cómo cuando las personas tienen acceso a esa información y están realmente informadas, entonces solo entonces se va a poder dar la participación efectiva. O sea, es un paso que no nos podemos saltar. Entonces,
mi rollo era cómo poder poner esta información de la forma más accesible. Entonces, el para qué hacerlo es para que la gente efectivamente pueda tener esa información en la forma más accesible posible para ellas, como por ejemplo lo es Wikipedia, que es una red que es para todos, que es colaborativa, conocimiento abierto, porque teniendo esa información a disponibilidad van a poder participar y hacerse parte de las discusiones que nosotros estamos teniendo hoy en día, por ejemplo, en términos de cambio climático o términos ambientales. Ah, claro, sí, puedo preguntarlo enseguida. Bueno, mi proyecto que fue sobre transición justa, yo trabajé principalmente con dos herramientas de Wikimedia. Trabajé tanto con Wikipedia, directamente editando artículos, y trabajé también con Wikidata, que partió siendo un desafío porque nunca había usado Wikidata. Sabía de su existencia, pero no sabía nada más allá de que existía, solo eso. Pero después, interiorizándome, me di cuenta sobre cómo es la parte más básica, por decirlo, para que esté esta información. O sea, era como el primer punto para que esta información existiera en Wikimedia. Entonces, como muchas veces había que partir desde ahí, desde Wikidata, revisando qué cosas estaban, cuáles eran las descripciones, los ítems, y desde ahí empezar a crear para luego pasar, por ejemplo, a Wikipedia, en donde podía hacer el desarrollo de agregar esta perspectiva latinoamericana a los artículos que nos interesaban sobre transición justa. Eso fue lo que yo principalmente me enfoqué. Espero poder hacer algún taller en algún momento para sumar de a poco más editores también, gente que esté interesada, pero claro, en este caso la idea era poder cerrar brechas de conocimiento, ¿no? Poder tomar esta perspectiva e implantarla en estos artículos. Entonces, por ejemplo, con esa edición se puede trabajar de esa forma, ¿no? Cerrando brechas de conocimiento. Bueno, el cómo hacerlo, cómo hemos hecho, bueno, cómo yo he hecho mi pasantía, sí ha sido como dando talleres específicamente en la Amazonía boliviana, y hemos trabajado en dos proyectos de Wikimedia, que es Wikicommons y Wikipedia. Yo trabajé principalmente con Wikipedia, pero también, bueno, también con Commons y un poquito con Wikidata, casi muy poco, pero principalmente ganando experiencia en eso, y también pude realizar mi primer taller de Wikimedia Commons, que fue a finales de octubre, con el objetivo de dar a conocer esta herramienta para las organizaciones ambientales, pero también personas de mi territorio que están interesadas en estas temáticas ambientales y están constantemente en su día a día luchando, yendo, no sé, a distintas actividades, a reuniones, participando en la prensa, dándolo a conocer para que puedan utilizarlo como una forma de reunir en un solo lugar toda esta narrativa que se ha ido construyendo en estos procesos de conflicto que son súper productivos en términos de conocimiento, de saberes, de construcción de identidad. Así que de esa forma lo he estado haciendo. Bueno, con Paula Blanco, que es la otra pasante de Argentina, estamos subiendo bueno, en principio era Wikipedia, los conflictos ambientales, y bueno, nos dimos cuenta ahí que primero teníamos que ir a Wikidata para subir las organizaciones integrantes o participantes del conflicto. Así que bueno, estamos en ese proceso, después lo vamos a contar bien con Maju. Pero bueno, es eso, cargar los conflictos que aparezcan en las plataformas vinculados a los territorios y bueno, a las problemáticas. En mi caso ha sido más que todo el poder visibilizar esta información. Yo he trabajado con dos proyectos, Wikipedia y Wikidata, igual enlazando información. En mi caso relacionado a educación y medio ambiente.
sobre temas que no están incluidos todavía y bueno, ahora ya lo están. Y bueno, también con planificaciones, con talleres, en talleres con personas de colectivos ambientales en mi ciudad y también contribuyendo con imágenes a Wikimedia Commons. Bueno, no sé si quieren ampliar un poco metas a futuro que habíamos charlado un poco. ¿Sí? ¿Estamos bien entonces? Bueno. Bien, perfecto. Bueno. Estamos bien. Bueno, muchas gracias. Sí. Bien. ¿Quién se anima? Creo que en mi caso dos cosas, como había harta exigencia en la pasantía en el sentido de que parecieran como, una vez los entiendes, son conocimientos bien estructurados y simples, pero al principio es como todo un mundo nuevo, ¿no? Entonces no entiendes nada. Y creo que es así como el principal reto, como el entender qué estaba pasando, cómo funcionaban los diferentes proyectos y así. Y luego lanzarse a la piscina de, bueno, apenas los estás terminando de entender, y ni siquiera los estás terminando de entender bien, pero tienes que empezar a tomar acciones, ¿no? Y eso, por un lado, y luego lo segundo, creo que en mi caso el contexto específico, que ha implicado muchos retos, ¿no? Como desde la inestabilidad política y económica hasta otros, ¿no? Como el trabajar con un contexto nuevo. ¿Alguien más? En mi caso, yo he estado trabajando con información muy especializada, con reportes del BID en cuanto a educación y medio ambiente o cambio climático. Y al principio, si bien sabía del tema, eran como, son temas muy grandes que he tenido que aprender desde cero, pero cómo transformar ese lenguaje técnico a un lenguaje sencillo dentro de los artículos en Wikipedia y que sea comprensible para todos. Ese ha sido mi mayor reto. Bueno, después te lo paso. Yo creo que en mi caso fue en un comienzo agarrar la confianza para activamente estar contribuyendo en esta plataforma y sentirse como empoderada para hacer ediciones, crear nuevos artículos, hacer talleres. Yo creo que eso fue difícil en el sentido de que estaba esta autoconciencia de que uno al crear un nuevo artículo, editarlo sobre temas que son polémicos como conflictos ambientales, está imponiendo su visión, creando una narrativa sobre una realidad local que no tiene solo una visión, sino que es de un colectivo. Entonces ahí venía un trabajo bien, en mi caso me di muchas vueltas tratando de leer harto y poder respaldar todo y que eso igual representara como las luchas o la exigencia, la visión, no solo mía, sino como de un colectivo. Eso yo creo que resumiendo. Para mí lo más difícil fue resumir, como bajar la información a formato Wikidata o Wikipedia y
sacarle un poco el contenido emocional, ¿no? Tratar de que entre en la casilla, digamos, ¿no? O sea, tratar de transmitir, pero bueno, de la manera en que hay que hacerlo en esta plataforma. Bueno, en mi caso creo que un desafío importante tuvo que ver con cuáles eran las fuentes que utilizaba, porque parte del propósito de lo que tenía mi pasantía era no solo que estuviera la perspectiva latinoamericana, sino que las fuentes que se utilizaran directamente fueran de perspectiva latinoamericana. Y en general no solo en Wikipedia, sino que en las fuentes de información que utilizamos en general, siempre suele estar muy cargado al norte global, a España, o a académicos que se basan en esa información y no tanta de la que viene directamente desde comunidades, desde Latinoamérica. Entonces, empezar a buscar esa información para que lo que se estuviera poniendo ahí en Wikipedia fuera realmente desde fuentes que vinieran directamente desde la localidad, creo que fue el mayor desafío y como lo que me llevó más trabajo. Bien, bueno, muchas gracias. Lamentablemente ya estamos pisando la siguiente presentación, así que bueno, les agradecemos a las compañeras que presentaron sus pasantías y agradecemos que estén acá. Gracias.